Generación Kainos, y esta es la segunda parte de la enseñanza que se llama Está firme. Está firme. Y recordando, la semana pasada hablamos de que mi compadre y primo hermano Pablo utilizaba la palabra firme como la única que podía describir la actitud final para poder asegurarnos una victoria total delante de Dios y en las cosas que tenían que ver con el enemigo. Y al examinar esa palabra vimos 3 aspectos que tenían que ver con la lucha. Bueno, vimos 2 y hoy vamos a ver el tercero. El primero fue la utilización de esa palabra para revelar la intensidad de la lucha en la que nosotros nos vemos envueltos. O sea, si nos dice firme, es porque no es, como decimos los dominicanos, paja de coco. Es fuerte lo que vamos a vivir. Número 2, nos indica el carácter de la batalla que el cristiano enfrenta. Recuerden que utilicé la frase muy usada en el deporte que se llama: la mejor defensa es una buena ofensiva. Entonces, esas son las 2 primeras partes. La tercera, que es la que quiero introducir en el día de hoy, es esa palabra. El tercer aspecto es la certeza de la victoria. Número 1, entonces, no, déjalo así. Número 1 es que la palabra firme me revela la intensidad de la lucha. Número 2, me revela el carácter de la lucha. Y número 3, me revela la certeza de la victoria. 3 aspectos. Si ponerse la armadura de Dios, como hablábamos la semana pasada, y la oración, que hablábamos, ¿se acuerdan que decíamos todo el desglose? Decía de la armadura, pero abajo decía que arriba de eso yo tenía que orar para yo poder recibir el fortalecimiento que decía al principio. Recuerden que todo en la Biblia es una premisa con una promesa. Entonces, si eso es lo que requiere, entonces yo no requiero más nada para ganar. Yo no requiero más nada. Dijimos la semana pasada que el Señor no anda reclutando a nadie para que sea milicia. Eso se quedó atrás. Ya nosotros estamos en la gracia y estamos siendo hijos aceptos, que tenemos derecho, privilegio y herencia en un reino donde somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces, hablamos también durante todas las series que ya he estado predicando sobre lo astuto que es Satanás, porque esa parte nosotros no la podemos negar. La palabra me dice a mí que yo no puedo ignorar sus manos, que él está 24/7 en eso. Yo no puedo ignorar que él es astuto, que es sutil en su ataque. Las famosas artimañas, yo no la debo tampoco de ignorar. Y la imposibilidad de derrotarle, y esto quiero que usted lo sepa, repito, imposibilidad de derrotarle con tu sabiduría humana. Por eso cuando la gente viene aquí a la iglesia, yo le digo: mi amor, tu certificado, tus títulos, tus famosos, porque eso aquí a Satanás le sabe a nada. Él necesita que tú te metas y te comas el mismo rollo que me comí yo, que intimes con el Espíritu Santo para que tú tengas las herramientas que se necesitan. Lo de los títulos te funciona de ahí para afuera. Aquí no. Cuando... ¿Qué? No, lo veo a él como... Entonces, cada persona, y esto quiero que tú lo entiendas muy claro, nosotros a veces creemos, y lo he escuchado en muchas ocasiones, que la gente piensa que los relatos bíblicos son fábulas. Hay gente todavía a esas alturas piensa que esos son paquitos, que esos son como el condorito que leíamos antes, y ese tipo de Calimán y todo ese tipo de cosas, que la Biblia son eso, y en realidad no lo es. Todo lo que está plasmado en la Biblia, y nosotros también lo podemos ver, porque cuando el Señor te dice: bueno, tú eres Ruth, fulana, fulano, tú eres José, Él te está diciendo que tu historia va, pero te voy a explicar por qué. Cualquiera de nosotros, hasta el más nuevo, ¿quién es el más nuevo aquí en la iglesia? A ver, Zoraida, por ejemplo. Zoraida, cuando ella, aún siendo la más nueva y la más débil, se mantiene firme en la fuerza de Cristo, no en la de ella, se pone su armadura, ora y está en la presencia de Dios, se mantiene firme. Señor, el diablo tiene que ser derrotado. Ella no necesita un PhD en la Biblia. Ella no necesita 4 años de doctrina para ella aprender Efesios 6:10, como hablamos la semana pasada, y saber cuáles son los pasos A, B, C y D para ella mantenerse firme. Y es ahí entonces cuando el diablo comienza a hacer algo que yo quiero que ustedes comprendan el día de hoy. Él comienza a abarcar mucho.
Él no es omnipresente, pero Él comienza a meterse en todas las áreas de tu vida. Él quiere comenzar a apoyar, ¿por dónde es que le voy a dar? Y comienza y se va lejos, señores. Donde tú menos piensas, el diablo se mete a hacerte la vida imposible. Y entonces ahí es cuando Él coge y se arroja a extremos intensos. ¿Qué quiero decir eso? Él usa la impulsividad y la reactividad para entonces operar. Cada vez que nosotros vemos acciones impulsivas y compulsivas, estamos viendo acciones de Satanás, porque el Señor no funciona de esa manera. ¿Cuántas veces, como decían ahorita en la proclama, el Señor nos manda a nosotros a estar quietos? ¿Cuántas veces nos manda a tener calma en la tormenta? ¿Cuántas veces? Así es que el Señor funciona. El Señor no funciona dentro de la reactividad y de la impulsividad. Eso es una característica del enemigo. Entonces, cuando Él hace esto, comienza a producir y a meternos a nosotros en el terreno de la falsedad, la falacia, de los extremos. Ahí caemos en las adicciones, caemos en la idolatría, caemos en las distorsiones y al final terminamos en el diseño de error. Y la parte más interesante es que Él cree que nos ha ganado. Él cree que ya Él nos derrotó a nosotros. Lo interesante es que tú y yo tenemos al Señor. Y el Señor nunca falla. El Señor no cambia. El Señor no tiene sombra de variación. El Señor no miente. Su palabra no retorna vacía. Su palabra es verdad. Por lo tanto, como no cambia ni pasa nada de esto, finalmente la verdad va a prevalecer. La verdad siempre va a salir a la luz. Yo tengo gran experiencia con esto. Le hice la historia hace un tiempo de mi primera experiencia aprendiendo a depender de Dios. Yo no sabía lo que era la dependencia del Señor. A nivel no a nivel económico ni nada por el estilo, sino depender a nivel de reputación y demás. Y recuerdo que había pasado algo y el Señor, cuando llegué a casa de una clienta que no conocía, ella me llamó al cuarto de servicio y me dice que dice el Señor que si habla pierde, que la batalla es de Él. Tal cual. Y desde ese día yo aprendí a guardar silencio. Desde ese día yo aprendí a no defenderme. Porque cuando hay injusticia en tu contra, tú no tienes que abrir la boca. El Señor saca a la luz tarde o temprano cuando las cosas tienen que salir y las cosas se van poniendo solas en su lugar. Mi querido amigo personal, Abraham Lincoln, decía, él tenía una frase muy famosa que decía: es posible engañar a algunas personas todo el tiempo. Escuche bien, algunas personas todo el tiempo. Y a toda la gente algún tiempo. Pero es imposible engañar a toda la gente todo el tiempo. Tu mentira, tu movie, tu fachada. Te repito, mi amigo Abraham Lincoln tenía una frase muy famosa que decía: es posible engañar a algunas personas todo el tiempo y a toda la gente algún tiempo, pero es imposible engañar a toda la gente todo el tiempo. Tú te crees tu movie, tú, y has hecho que algunas personas te crean la movie, te crean la tristeza, la supuesta conmiseración, el procesito ese, ya tú lo has alargado 300,000 veces, tú se lo has hecho creer a alguna gente, pero no todo te lo creemos, no todo te lo compramos, como dicen los muchachos ahora. No te lo compro, no te lo consumo, no te lo consumo. Entonces, necesitas comenzar a ver por qué es que tú siempre tengas una batalla. Necesitas comenzar a revisar por qué es que tú siempre tengas un desierto. Tú necesitas comenzar a revisar por qué tú siempre estás peleando la buena batalla de la fe todos los días. ¿Y para qué Cristo te hizo libre? ¿Para qué fue que Él pagó sangre? ¿Para que tú vivieras en una eterna guerra? En un eterno hastío. Me dicen si le bajo. Yo no le voy a hacer como dice la pastora Betty. Si me provocan, no, yo vine provocada sola. En Filipenses nos vamos a ir ahora a irnos más profundo en la palabra firme. Filipenses 3, versículo 12 al 21. Filipenses 3, versículo 12 al 21, y me acompaña leyendo. Mi compadre y hermano, el apóstol Pablo, nos muestra verdades que nos van a ayudar a permanecer firmes. Y yo sé que estos son unos versículos que probablemente a usted no le gusta, porque las cartas de Pablo, ninguna son para pasarle paño tibio a nadie. ¿Ok? Entonces, dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta
pues es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Usted no lo salió a buscar a él. Me perdona que lo baje de ese lugar, pero usted no es merecedor de ninguna gloria. A usted lo salieron a buscar. A usted lo predestinaron desde antes de estar en el vientre de su madre. Deje de tomarse atribuciones de que fue usted que dijo un día, me voy para la iglesia porque yo quiero hacerme santísimo, santo. Mentira, él lo amó a usted primero. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Vayan tomando nota ahí. Recuerden que siempre les digo, señalen los verbos. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Acuérdese que a Pablo nadie le predicó nada directamente. Pablo nadie le fue a evangelizar. ¿Ok? A Pablo se le apareció el mismísimo. Entonces, tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo piensan diferente, eso también se lo aclarará Dios. ¿Quién es que lo va a aclarar? Dios. En todo caso, sigamos viendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. Hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo. Porque como muchas veces les he dicho y ahora les repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y los reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. En cambio, nuestra patria está en el cielo y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Mi querido Pablo aquí hace una descripción muy profunda de lo que significa vivir en el camino de la fe. Cuando Pablo todavía era Saulo de Tarso, él fue confrontado por Cristo camino a Damasco. ¿Quiénes recuerdan esa historia? Lo tumbaron del caballo, lo que sé yo cuánto, que la luz lo cegó y toda aquella cosa. Y en el momento que a él lo tumban del caballo, su mundo cambió. Porque lo primero que le quitan es el sentido de la vista, que es lo que a nosotros nos entorpece el 99% de las veces en nuestra vida. Todo lo que vemos. Hasta antes de ese momento, Saulo confiaba en sus títulos, en sus logros personales, en los métodos que él había desarrollado, todo ese conocimiento vasto, ver en un erudito, la religión en la que él profesaba, toda esa tradición del Sanedrín y de todo ese cuerpo clerical que había, y aparte de eso el estatus, porque Saulo era Saulo. Donde usted mencionaba a Saulo, estaba hablando de una gente importante. Y eso desapareció, señores, gracias al glorioso y transformador poder de Jesucristo. De hecho, su experiencia en el camino de Damasco no lo llevó para los que piensan que el evangelio es una varita mágica. Lo que sucedió en Damasco no lo llevó a él a una vida perfecta ni color de rosa. Yo recuerdo cuando Yelina dio su testimonio en su prédica, ella decía que después que ella se convirtió, todos los palitos cayeron juntos, pa. Y usted tiene que volverse experto ahí, esquivando y manteniéndose firme. Lo mismo le pasó a Pablo. Pablo no vivió menos de ahí. Entonces, todo eso no existió. Lo rosa, la felicidad, lo bonito. Su encuentro con Jesús en Damasco lo llevó a él ciertamente a comenzar un nuevo camino, pero no era un camino bueno bajo los ojos de nosotros hoy día. Pero algo que él hacía era procurar vivir bajo la actitud que Cristo había modelado. Y eso lo ayudó a mantenerse firme. Y lo interesante de los obstáculos y de la dificultad que él vivía fue que no desaparecieron. Pablo nunca la tuvo fácil. Nunca. Al contrario, todo lo que él vivió se tornó cada vez más peligroso y lo llevaron a seguir adelante con esa búsqueda porque él tenía necesidad de estar con el Señor. Y el plan de Dios, fuera de lo que tú has creído, de que tienes que ser perfecto, el plan de Dios no se trata de eso. El plan de Dios se trata de progreso.
El plan de Dios no se trata de que yo esté hoy aquí planchada y arreglada. El plan de Dios se trata de que si hoy yo no encontré que ponerme lo que yo quería, me pongo lo que pueda y me voy para la iglesia. Dígame. Pastora, pero es que tengo 2 meses yendo con el mismo pantalón, mi amor. Progresa, un paso adelante. Póntelo una vez más, hasta que Dios lo haga. Combínalo con otra blusa. Por eso es que tenemos que ser expertos buscando ropa lisa, sin muchos patrones, para que nadie se dé cuenta de nada. Entonces, la perfección en esta vida simplemente no es posible, olvídese de eso, y mucho menos en el Evangelio. Y no se lleve cuando la gente dice, ¿y eso que es cristiana? ¿Y eso que dice que se congrega? ¿Y eso que dice que va a la iglesia? Esa es la boca del diablo hablando. Esa es la boca del diablo hablando. Porque el hecho de que usted esté en la iglesia, de que usted se venga a un servicio, el hecho de que usted participe algo en su congregación, no lo hace a usted perfecto. Perfecto es Cristo. Aquí todos estamos caminando en pos de la estatura del varón perfecto, y dice la palabra que es hasta que Cristo venga. Por lo tanto, hay muchas cosas que efectivamente Él se va a llevar de mi carácter, mi pésimo carácter, pero hay otras que van a tener que esperar más tiempo. Mientras más me acerco a Él, más se van de mí. No coja presión de nadie. No es que usted, vuelvo y repito, no es que usted tiene que anhelar la perfección. Usted tiene que anhelar progresar. Saber que si la semana pasada usted hacía X, esta semana usted no me puede ridiculizar a Dios haciendo X. Usted tiene que moverse y pasar al siguiente paso. Usted tiene que pasar a lo próximo que Dios le tiene y dejar de estar patinando en el mismo sitio. Somos humanos y Dios lo sabe. Somos frágiles, somos caídos, somos débiles y lo vamos a seguir siendo, Señor, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Los que tienen la dicha de morir primero, los que no, cuando lo tomen, entonces allá el Señor lo perfeccionará. Pero mientras tanto, somos todos obras en construcción. ¡Wow! ¿Y qué pastora es esa? Yo, la que Cristo ungió, la que a Cristo le plujo, con lo que soy y con lo que tengo. En obra, en perfeccionamiento y en construcción, igual que todos ustedes, pero con una mayor responsabilidad. Y no solamente somos imperfectos, sino que también lo son todos los que nos rodean. Todos los que nos rodean. El manto, el título, la jerarquía no le da característica de perfección a nadie. Aún el hombre más moral, mejor conocido como legalistas, aún el que se cree más moral y más cercano a vivir una vida que se parezca a la actitud de Cristo, Señor, es un pecador redimido por gracia, igual que tú y yo. Pecador redimido por gracia, igual que tú y yo. No tiene más méritos que tú y que yo, porque los méritos son de Jesús. Y es incapaz de compararse al estándar de perfección que nosotros vemos en nuestro modelo, que es Cristo. Por eso Dios no está buscando perfección, sino que Él espera que tú y yo progresemos. Ahí entonces sí se quilla. Ahí sí Él se pone como medio rabioso. Cuando ve que tú estás repitiendo lo mismo por mucho tiempo. Cuando ve que tú estás repitiendo la misma materia que te puso hace 2 años y tú te sigues quemando. Ahí sí hay que venir reprensión, tiene que mandarte una pruebita, una cosita, para que tú te muevas, mi amor, porque es que tú no estás diseñada para seguir ahí. Entonces Él no quiere que tú seas perfecto, pero Él quiere que tú te muevas y que progreses. Entonces tú no puedes desmotivarte y caer cada vez que las cosas no salen como a ti, como tú quieres, como lo que tú estipulaste. Porque tú te haces una mente, ¿cómo que le dicen aquí? Tú te haces una movie, tú te haces una imagen de lo que debe ser, y cuando no sale como tú quieres, o cuando no se ve como tú quieres, tú echas para atrás. Tú reculas y como que, no, eso, así no, eso no fue lo que Dios me dijo, no, eso no es así. No siempre va a ser como tú te lo imaginas. Cuando Pablo menciona en los versículos que acabamos de leer, que él dice, olvido el pasado, él usa la palabra epilantanomai, y esa palabra no significa olvidar. Por favor, ustedes los eruditos que están aquí siempre tomando nota. Epilantanomai. Epilantanomai.
Cuando él está hablando, y recuerden que estamos hablando de transcripciones de siglos, de griego a esto, al latín y y muchas veces se pierden ciertos conocimientos, ciertas nociones de la traducción. Pero específicamente en el original, esta es la palabra que está, y esa palabra no significa olvidar, esa palabra significa ignorar. Entonces el pasaje se debería de leer ignorando el pasado, no olvidando el pasado. O sea, descartar de mi mente y dejar de recordarlo, porque yo no lo puedo olvidar. Eso está ahí, eso me selló mi vida, eso me marcó mi vida. Eso me construyó en lo que yo soy hoy. Lo que yo tengo que hacer es ignorarlo y descartarlo cuando eso viene a angustiarme. ¿Qué cosas tú estás evitando? ¿Qué cosa está evitando que tú sigas adelante? Te tengo esa pregunta. ¿Qué cosas? ¿Una persona? ¿Un señalamiento? ¿Una culpa? ¿Una palabrita que te decían ahí cuando tú estabas joven? Una vergüenza que tú tienes de hace mucho tiempo. Una etiqueta. Tu vieja manera de vivir, que tú encuentras que si tú sueltas ese estatus que tú tienes, no va a poder hacer nada porque eso eres tú. Y sin eso ya tú no eres nadie. Un pecado reiterativo. El olor a muerto. Sea lo que sea, Pablo dice que si detiene tu progreso, tiene que descartarlo. Punto. Ahí. Lo que sea que te está deteniendo, simplemente tú le das. Dijimos que no era borrar ni olvidar, es ignorar. Por lo tanto, yo le doy a next. Epilantanomai. Repita conmigo, epilantanomai. Gracias. Imagina tú querer manejar, y aquí voy a sacar al pastor de la escena porque el pastor es experto en esto. Imagínese usted querer manejar un carro solamente viendo los espejos retrovisores. Para los que manejan, para los que juegan videojuegos. Imagínese usted andando en una jipeta, un camión, una patana, un cabezote o un carro, no importa, manejando hacia adelante pero mirando los espejos retrovisores. ¿Qué tan lejos tú crees que tú puedes llegar más o menos? ¿A dónde? Al Darío si está en esta zona o al Ney si está en la zona norte. Señores, dejemos de idolatrar el pasado. Si nuestro objetivo es verdaderamente avanzar, tenemos que dejar el pasado atrás. Porque mirando el pasado no vamos a llegar a ningún lado. Comparándome con quien yo era, no voy a llegar a ningún lado. Usando el encasillamiento que mi mamá, mi papá, mis profesores y todo el mundo me dijeron, no voy a llegar a ningún lado porque quizás eso ni siquiera es lo que Dios quiere de mí. Entonces yo hago epilantanomai y salgo de eso. Ojo, yo no me refiero solo a pecados. Porque hay cosas que a ti te detienen que no son pecado, que Dios no las ve como pecado. A veces Dios hizo algo en tu vida en algún momento y tú sigues aferrado a eso que Él hizo. Tu 21 experiencia con Dios. No, porque en el 1983 Dios hizo en mi vida. Yo vi a Dios haciendo. No, porque en el 1997 Dios hizo tal cosa que yo lo vi a mi mamá. Y eso es lo único que a ti te sostiene, porque tú jamás has vuelto a tener una experiencia espiritual con Dios. Y quizás hace un tiempo que tu relación con Dios era mejor, pero tú quieres seguir intentando volver a ese era mejor. Ups. Tú quieres intentar volver a eso que tú conociste. Pero, ¿y si Dios no se quiere encontrar contigo en eso que tú fuiste, sino en algo nuevo? Y si precisamente el silencio que Él tiene y la falta de respuesta en este momento se trata de que Él quiere que tú prosigas hacia adelante en vez de estar mirando hacia donde tú te encontraste con Él antes, en las formas antiguas en las que tú te encontrabas con Él. Y Él quiere que tú te extiendas a algo más para proseguir
adelante. Yo aquí como lo loco diciendo, y si Dios te está llamando a que camines una milla más para Él poder hablar contigo, para Él poderte decir cuáles son los planes que tiene contigo. No, pastora, pero es que yo estoy acostumbrada. Mire, yo siempre he orado a las 2:15 de la mañana. Yo me postro, me pongo en proscuneo, como dijo Robin el otro día. Me pongo en proscuneo y pongo tal adoración de fulano de tal, porque con esa que me funciona. Y yo entonces cojo y prendo una velita y pongo qué sé yo cuánto ahí. ¿Y si Dios no quiere que tú hagas eso? Y si Dios quiere que tú salgas al balcón y comience a danzar, a brincar, y Él quiere que tú hagas otra cosa como para hacer algo diferente y poderse encontrar contigo en lo diferente, en lo que a ti te rompe las estructuras. ¿Será? ¿Será que la hora tuya no es la 2:15, sino quizá es la 12:15? ¿Será que quizá tú estás más concentrado en esa adoración que en quien necesita la adoración? Nosotros honramos nuestro pasado. Y con esto yo no te quiero decir que tú debes olvidar quién eres, de dónde Dios te sacó, lo que hiciste, lo que fuiste. No te estoy diciendo esto. Tú debes honrar tu pasado y tienes que estar agradecido por tu pasado, aunque haya sido un trauma, no importa. Porque algo tú aprendiste. Algo debes de aprender de él. Pero tú no te puedes fijar en idolatrarlo, en hablar de las glorias pasadas. Porque se supone que si las misericordias se renuevan todos los días, ¿por qué tú no tienes una gloria hoy? ¿Por qué tú no vives una gloria hoy? El otro día alguien me dijo, no me acuerdo qué fue lo que me dijo, y yo le dije, mi amor, pero las misericordias se te renovaron hoy. ¿Qué va a hacer Dios contigo hoy? ¿Cómo Dios te quiere sorprender hoy? Toda la mañana usted tiene que estar expectante de lo que Dios quiere hacer con usted en esas 24 horas que le tocan esa misericordia. No viva de la gloria de ayer, ni de la misericordia de ayer. La palabra le dice a usted en Mateo que cada día tiene su propio afán, por lo tanto también que tiene cada día su propia misericordia. Úsela, que le tocan hoy. Deje de estar queriendo vivir en lo de la semana pasada. Que yo hice, que yo fui, que yo compré, que yo hice. Déjese de eso. Y eso explica lo que muchas veces se hablaba hace unos años sobre el fenómeno de la moda en la maldad. Wow. Vamos a desglosarlo. ¿Cuál es el fenómeno de la moda? Fashion blogger. ¿Qué le pasa a la moda? Ajá. Cambia. Ajá. ¿Cuáles son los pantalones? Gracias, pastor. Usted está en el espíritu. ¿Cómo son los pantalones que están usando ahora? Los famosos mom jeans. ¿Que son de los años 80? Claro que sí. El otro día estaban los campanas. ¿De cuándo son los campanas? 70. Low waist, exactamente. Entonces la moda cambia, pero la moda es cíclica. La moda es cíclica, la moda vuelve de vez en cuando. Y es lo mismo. Cualquier persona que ha sido cristiana por un periodo considerable aprende que el error también es cíclico. El diseño de error se implanta por tiempo, por temporada. Y usted tiene que aprender a mirarlo. Cuando tú dices, pero esa era la ropa que mi mamá usaba cuando mi mamá era joven, y tú la ves ahora, los muchachos que tienen 13 y 14 años y son las que usan ellos. No es que están desfasados, es que la moda volvió. Así mismo se te repite un ciclo de error a ti y se te pasa. Y tú no te das cuenta. A lo mejor no esté de moda por un tiempo, pero si tú sigues como cristiano por un suficiente tiempo, tú vas a volver a estar de moda. Porque a lo mejor hoy día tú eres la desfasada de tu familia, de tus amistades. A lo mejor hoy tú eres la quedada, la que está out, que no está a la moda, porque tú estás de payasa, de payaso siendo cristiano, que es ridícula. Tranquila, aquí en la bajita los esperamos, porque allá afuera no hay más nada. Y cada día hay menos. Entonces, si tú estás firme en la verdad de Dios, va a haber momentos en que la gente te va a ver como el achú, que la gente te va a mirar como que,
por favor, di que es cristiano, di que yendo a la iglesia. Pero si tú sigues a estas personas tontas que piensan que deben de ajustarse a las modas generalizadas por un tiempo, tú te vas a encontrar con la velocidad con la que tú te vas ajustando poco a poco, que los estilos cambian y la moda vuelve a estar in de nuevo. Aquí nos juntamos. Aquí nos juntamos. Yo sigo siendo cristiana. Aquí nos juntamos. Y tú te vas a tragar la lengua para decirle, yo te dije, pero yo te lo dije, pero yo te invité y tú no quisiste. Aquí, no, aquí te vemos, mi amor. Si tú te mantienes firme, ustedes se acuerdan la semana pasada cuando yo definí lo que es firme. Si te mantienes firme en lo que Dios ha declarado sobre tu vida como inmutable, inamovible, tú vas a encontrar que se da un extraño fenómeno, que es que la misma verdad de que se predicaban hace 10 años, que la gente las estuvo rechazando, las estaba burlando, las estaba despreciando, estarán de moda de nuevo. Y van a ser respetadas como el más nuevo descubrimiento, el más brillante de los intelectuales, se lo va a encontrar fabuloso. Pero tú estuviste ahí todo el tiempo. Tú le estuviste hablando todo el tiempo. Tú te mantuviste firme en tu verdad inmutable y ellos seguían dudando. Cuando vengan, te encuentran desde otra perspectiva. Al final, Dios es verdad y la verdad siempre, siempre sale a la luz. Por lo tanto, procura vivir sostenido de la verdad lo suficiente, mantenerte lo suficientemente firme y verás que eso va a prevalecer y se va a revelar. El diablo al final va a ser derrotado si tú y yo nos mantenemos firmes en lo que Dios nos ha dicho de manera individual y de manera corporal. Por eso es que es tonto. Diga conmigo, tonto. Mira al de al lado y dile, tonto. Tonto. Quererle la mentira al diablo. Cada vez que usted le compra la mentira al diablo, usted es un tonto. Y ahora yo quiero resaltar algo de lo que mi primo Pablo, en el versículo que vimos ahorita, llama espiritualmente maduros, los que somos perfectos. Porque eso parece que se contradice. Estamos en Filipenses 3, versículo, como dijimos ahorita, del 12 al 21. Y me voy a ir en el 12 específicamente. En el versículo 12, hay unos términos ahí que parecen iguales, pero son distintos. El primero se llama, está aquí, perfecto, dice, sí, en el 12, el término traducido como perfecto, es la última palabra, es teleio, relativo a completar o terminar una actividad. Y la palabra que se traduce como perfecto en el versículo 15 es similar, pero la traducción correcta es genuino, completo o maduro. Y es el mismo término que utilizamos en 1 Corintios 2, capítulo 6. No se pierda. 1 Corintios 2, capítulo 6. En la versión NTV dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, quiere decir genuinos y completos, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Misma palabra, pero con significados, con raíces diferentes. Por eso debemos de prestar atención y debemos de buscar siempre, cuando escudriñamos, la etimología, la raíz de la palabra. No son creyentes perfectos, como dice en la palabra, nunca lo van a ser perfectos. Lo que quiere decir es que son maduros para tomar las cosas espirituales con la seriedad que amerita. ¿Ok? Repito, no son perfectos. Nadie es ni será perfecto, solo Cristo. Aquí se refiere a la madurez con la que yo recibo las cosas espirituales y soy pronto a aplicarla. Básicamente se trata de ser completo hasta el punto donde yo hoy puedo serlo. Diga hoy. Hoy.
No es que yo voy a decir la semana entera, no. Yo hoy voy a intentar estar completo en Cristo. Ser maduro con lo que me ha correspondido, con las verdades que se me entrega, con la responsabilidad que tengo, y el día de hoy yo voy a lograr hacerlo. Mañana es otra cosa. Mañana es otra cosa. Yo hoy voy a ser el mejor creyente que puedo ser hoy. Pastora, ¿cómo así? Sí. Hay cosas que solamente se logran un día a la vez. Un día a la vez. La pregunta aquí es, ¿qué pasa entonces con los que no son maduros todavía? Porque eso es lo que Pablo está hablando. ¿Pueden ellos tener la misma determinación? La segunda parte del versículo dice eso, que eso se lo revelará Dios. ¿Se acuerda que lo vimos ahorita? En el versículo 15. Dice que esa parte de lo que no entiendan se lo va a revelar Dios. Pero ¿cómo se lo revela Dios si no están buscando a Dios? ¿Cómo se lo va a revelar Dios si usted no abre la Biblia? ¿Cómo se lo va a revelar Dios si usted no tiene comunión con Él que se lo va a revelar? Entonces Pablo está reconociendo que todos crecemos a ritmos diferentes, pero todos crecemos en Cristo. Por lo tanto, si yo no me acerco a Cristo, mi crecimiento se detiene. La necesidad es mantener el estándar alto, juntos. Y aquí me voy a poner seria. Si volvemos a los versículos 12 y 14 de Filipenses 3, versículos 12 y 14, Pablo se usa a él mismo como ejemplo. ¿Tenemos el 12 ahí ya? En el 12 dice, no es que yo lo haya conseguido todo o que sea perfecto. Él se pone como ejemplo. Pero en el 15 y 16, él cambia el enfoque para incluirnos a todos los creyentes. Dice, así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si algo que piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Vivir la vida cristiana, señores, es un esfuerzo en equipo. Y esto no es nuevo porque se le ha dicho antes. Usted no hace nada fuera de la vida. Usted no hace nada por sí mismo. Es imposible que usted crezca en su casa. Porque en su casa usted lo que está es añoñando la carne. En su casa lo que usted está añoñando sus mañas. Cada uno tiene y mantiene su nivel espiritual. Y nos motivamos unos con otros a hacer lo mismo. Si yo veo a Víctor Dané que está en una forma, vivimos juntos, y lo veo que está en alguna forma, que está decayendo, que está enfriándose, me puedo acercar y decirle, si su nivel de arrogancia se lo permite, porque ese es el problema. Ese es el problema. Yo veo que la hermana está fría, que el hermano está medio cabeceando y se ofende si le extiendo la mano. La palabra me manda a ocuparme de eso, pero lo voy a hacer hasta donde tú me lo permitas. Si un hermano se está quedando, lo esperamos y lo ayudamos. Si necesitamos ayuda, la buscamos. Trabajamos juntos. Pero la idea no es nosotros quedarnos esperando a que tú madures, sino que tú recibas el conocimiento y que camines. Porque como dicen en el mundo secular, el equipo es tan débil como tan fuerte como su eslabón más débil. Por lo tanto, si tú eres el eslabón débil y quieres seguir siendo débil, te vamos a dejar ahí. Porque te queremos ayudar, pero te vamos a ayudar hasta un punto. En los versículos finales del capítulo 3 de Filipenses, Pablo se pone serio, más serio. Y él necesita recordarnos algo que él experimentó de primera mano. Me encanta Pablo por eso, porque él siempre escribió basado en sus experiencias. El camino frente a nosotros no solo está lleno de obstáculos, sino que también está lleno de depredadores. Pastores, una palabra fuerte, pero es la realidad. Entre nosotros mismos somos depredadores. Y Pablo le llama en los versículos 17 en adelante depredadores. Él le llama depredadores porque son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quién usted cree que es un enemigo de la cruz de Cristo? A ver. ¿Quién usted cree que es un enemigo de la cruz de Cristo?
Los legalistas, ¿quién más? Los ateos, ¿quién más? Pero acuérdense que estamos hablando de la gente que está dentro de la iglesia. Estamos hablando de cristianos. No hacemos conforme Dios dice. Cuando no ayudamos al otro hermano. Cuando retrasamos el proceso. ¿Qué más? Vamos a leer lo que dice Pablo. Filipenses 3:17. Amados hermanos, imagínense a Pablo. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces, óyeme bien, cuando dice varias veces, sepa que esto no era una conversación en la mesa. Sepa que, sepa que esto no era chateando por WhatsApp. Sepa que tampoco fue que lo puso en un estado de Facebook. Cada vez que él dice que te ha dicho varias veces, significa una carta, porque él estaba en la cárcel y lo que recibían son cartas. Entonces dice él, pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en mis ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz. Hay muchos que cuya ¿qué? Conducta, forma de comportarse, forma de hablar, forma de dirigirse. Versículo 19, van camino a la destrucción. Su Dios, con D minúscula, son sus propios deleites, apetitos. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Son personas que parecen ser como tú y como yo, que lucen como otros corredores de la carrera que Pablo quiere decir aquí, porque él habla de la meta y de la carrera y de que prosigue al blanco y tal. Y a la luz de esta amenaza, Pablo entonces nos instruye cómo seguir adelante. Y lo hace a través de 3 instrucciones que podemos tomar como si vinieran de un experimentado atleta. Número 1, nosotros necesitamos ejemplos piadosos para seguir. Cuando hablo de ejemplos piadosos, es de personas que sean de testimonio a las que yo me pueda arrimar, adherir, para yo poder caminar mejor y que pueda hacer un equilibrio de lo que para mí son mis debilidades. Número 2, definitivamente vivimos entre muchos enemigos de la cruz. Y número 3, nuestro destino es el cielo. Nada de lo que debemos de hacer es para una corona que nos van a entregar aquí, ni un premio aquí. Entonces, para ser sal y la luz del mundo, nosotros necesitamos personas que nos modelen el caminar en la fe. Por eso usted no se puede quedar en su casa. Porque en su casa, Netflix, HBO, Disney y la novela no le enseña a ser cristiano. La Rosa de Guadalupe no le ayuda a usted a ser mejor cristiano. Ni la señorita Laura. No. Discúlpeme. Hay algo que a mí me gusta mucho de la instrucción de Pablo. Él no apunta a Jesús. ¿Cómo así, pastora? Pero todo es Jesús. Todo debe ser Jesús. ¿Por qué? Porque Dios de manera intencional nos da modelos contemporáneos. Señores, Jesús era perfecto. Y cuando usted solamente toma a Jesús como modelo, usted se siente siempre indigno. Usted se siente que no da. Usted se siente que no llega porque ese estándar está bastante alto. Mientras que si usted coge un contemporáneo suyo que probablemente cayó y se levantó y dio testimonio de lo que Dios hizo en su vida, usted dice, oye, pero ahí sí, ahora sí. Si él cayó, yo también. Si él cayó y se levantó, yo también puedo. Espérate que aquí se me hace un poquito más fácil. Entonces, cuando vemos a Cristo, vemos la perfección que un día nosotros vamos a reflejar. Que un día queremos reflejar. Pero cuando vemos hombres y mujeres imperfectos como tú y como yo, que viven modelando un crecimiento, que viven modelando una restauración real, que viven modelando un crecimiento auténtico, entonces yo lo siento como real y lo siento como posible.
Y esta vida nunca, nunca nosotros podemos compararnos con Jesús, que es Dios hombre, pero sí podemos ver a hombres y mujeres de Dios que están caminando delante de nosotros y nos permiten ver sus grietas. Repito, sus grietas, no que nos modelan perfección. Filipenses 4, pasando ya al siguiente capítulo, Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Él terminó el capítulo 3 y comenzó el 4 y le dice: estad firmes en el Señor. Así él comienza el cierre de su carta a los filipenses. Nosotros la semana pasada vimos que estar firme no es lo mismo que estar quieto. No es lo mismo. Cuando escuchamos la palabra firme, podemos pensar en que un hombre y una mujer que están firmemente plantados, como dice el Salmo 1:3, son como árboles plantados a la orilla del río, que siempre dan fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Imagínate un árbol, el que más te guste. El que más te guste. A mí particularmente me encanta el mango que parece del que le dicen de teta. Me encanta. Imagínate lo fructífero, fuerte, en su mejor temporada, que esos mangos se ven ahí, full color, HD, ahí, esa manta frondosa. Tú no vives cerca porque no tienes que recoger hojas, y no te imaginas esa parte. Y ese árbol no lo mueve ni la tormenta más fuerte. Ahora imagínate un creyente vestido correctamente con la armadura que hablamos la semana pasada y permanece firme ante las maquinaciones del diablo, incapaz de sucumbir a las flechas y los dardos que le mandan. Estar firme en el Señor precede a cualquier otra cosa. Es nuestra relación más importante. De hecho, no es la primera vez que Pablo menciona este principio crucial. Si nos vamos a Filipenses 1, versículo 27, dice: sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Firmes y unidos. Diga conmigo: firmes y unidos. Mira al de al lado, dígale: firmes y unidos. Pero dígaselo como que usted lo cree. Firmes y unidos. ¿Tú quieres saber por qué las relaciones que tú tienes no funcionan? No, porque tú no estás firme en el Señor. Por eso no funciona. Cuando tú estás firme en el Señor, dice la palabra que Dios es amor. Cuando tú conoces ese amor, tú amas al otro de la manera correcta. Por eso tus relaciones no funcionan. Por eso tus relaciones son llenas de competencia. Por eso tus relaciones son llenas de comparación. Por eso tus relaciones son por intereses. Me arrimo, como decían ahorita, me arrimo al árbol que da buen fruto. ¿Y tú qué das? Hoja. Entonces, esto es un concepto fundamental para Pablo: estar firme. Lo repite en todas las cartas: estar firme. Incluye seguir los mandamientos de Dios, creer su palabra, abrazar las prioridades de Dios, amar a su pueblo y seguir su ejemplo. Eso es estar firme. Los creyentes que verdaderamente estamos comprometidos con permanecer firmes en el Señor, tenemos menos dificultad cuando se trata de relacionarnos con otros creyentes y estar unidos en un mismo espíritu con otros creyentes. Si usted está firme, si usted tiene una vida de comunión, si usted tiene una vida que no está tibia, si usted no está siendo vomitado próximamente por Dios por su tibieza y su dejadez, entonces usted tiene buenas relaciones. Y te voy a explicar. Los que permanecen firmes en el Señor, que tienen a Cristo, es el elemento clave que los une. Cristo es el elemento, Cristo es el pegamento. ¿Por qué? Porque entonces nosotros entendemos el panorama general y el plan global. Pastor, usted está hablando como en ruso. No. Dice la palabra que los tiempos son malos. La semana pasada yo decía
que lo que sucedía antes en Israel, yo tardaba meses en enterarme de este lado porque era por noticias, porque después llegaba el telegrama, que después llegaba la carta y no me afectaba aquí en República Dominicana. Pero hoy día yo veo en vivo lo que pasa en Israel. Y me afecta en vivo, en el momento, lo que está pasando. Cuando ellos ponen y acribillan al niño de 9 meses del otro día y al hermanito, yo lo veo aquí inmediatamente y mi corazón llora aquí. Entonces, cuando yo tengo a Cristo como prioridad, que yo puedo ver el panorama general de la iglesia global, que yo puedo ver yo conozco el plan de Dios porque yo sigo a Cristo, conozco el plan de Dios y me adhiero al plan de evangelismo global, entonces mi mente tiene que funcionar diferente. Mi mente tiene que entender que no se trata de mí, de mi berrinche, de lo que yo quiero, de lo que se acomoda a mí, se adhiere al plan global. Y si yo no soy un buen miembro de esa unidad y firmeza, yo estoy retrasando el plan global. Entonces el evangelio, cuando yo comprendo esta parte, se vuelve el terreno común entre tú y yo. Ya no soy yo predicando, ahora somos nosotros predicando. Ya no soy yo dándole las buenas nuevas a la gente allá afuera, ya somos todos dando las buenas nuevas. Y si creamos relación en ese terreno, las relaciones entonces van a tener una firmeza, un fundamento firme. Estar primeramente unidos por Dios, con un mismo sentir por Dios, y por lo tanto no hay espacio para opiniones necias ni de egolatría. Tomamos decisiones primeramente porque amamos a Dios. Yo amo a Dios y conforme a eso yo me manejo. Yo amo a Dios y conforme a eso yo trato a Héctor. Yo amo a Dios y conforme a eso yo amo mi iglesia y todo lo que conforma de ella. Yo amo a Dios y conforme a eso me adhiero a los planes que Dios tiene para mi iglesia, por lo tanto, a la iglesia global. Y por eso es que el diablo nos quiere aislar. ¿Qué dice la palabra sobre una de las primeras intenciones del diablo? ¿Qué es lo que él viene a? Dividir. Cuando vemos divisiones, cuando vemos diferencias que prevalecen, estamos hablando de un mover del diablo. Porque el diablo es el único que produce división. Hay una cosa que yo, a nivel personal, le temo por encima de todo lo demás. Y es solamente el hecho de pensar que yo me pueda alejar de Cristo. Eso soy yo. A mí me estremece el solo hecho de pensar que yo podría llegar a ser una perezosa, vaga espiritual, una negligente espiritual, atrapada en un no tengo deseo de orar, no tengo deseo de adorar, no tengo deseo de nada, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro y pasarme días sin buscar la palabra de Dios. Eso me aterra. La Biblia advierte claramente que es posible que fieles creyentes se alejen de Cristo. Porque si usted quiere conocer, usted nada más tiene que leer la Biblia. Y la Biblia nos ofrece a nosotros advertencias poderosas acerca de cómo evitar dormirnos en la medianoche. Hebreos 2, versículo 1 al 3, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2, versículo 1 al 3. Pastora, ¿pero se desvió del tema? No. Porque para yo decir que estamos todos firmes, tienes tú que estar firme. Tengo yo que estar firme. Hay ejemplos bíblicos de iglesias que una vez fueron fuertes y terminaron alejándose. Y tómelo como que estoy hablando de usted personal, no de la iglesia como cuerpo. En Apocalipsis, si nosotros leemos, dice que la iglesia de Éfeso, que afligió a Cristo al alejarse de su primer amor. Igualmente a la iglesia de la Odisea se alejó
a la tibieza y la iglesia de Sardis se alejó hasta el punto de llegar a la muerte espiritual. Son iglesias, fueron iglesias, conglomerados de personas a las que Pablo pastoreaba. Y Pablo le advierte a los creyentes en Gálatas que ellos se habían alejado de la victoria de la cruz de Cristo y se habían vuelto a las obras de la carne. ¿Se acuerdan? La amonestación de Gálatas 5. Y Pablo les dice en Efesios 5, versículos 15 al 16, mirad pues con diligencia cómo andéis. Anóteselo ahí, déjeselo de tarea para usted mismo. Efesios 5, 15, 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Malos. Las cosas no se van a poner mejor. Y también dice en Romanos 13:11 que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Cada uno de estos pasajes no es dirigido a los incrédulos, señores. Era la iglesia que le estaban hablando. El llamado de estar firme no era para los incrédulos. Pablo le escribía a las iglesias que él había plantado y que estaba pastoreando. Dirigido a cristianos incrédulos. Usted sabe lo grande que es usted decir y profesar que es cristiano y usted tiene una incredulidad que le arropa día y noche, en vez de usted dejarse arropar por el Espíritu Santo. Y el mensaje claro: despiértate de tu sueño, aviva el don. Pablo dice que nosotros debemos de considerar el ejemplo de Israel, quien se había deslizado al fango de la vagancia, dice la palabra. Al fango de la vagancia. Eso es una cosa fea. Al fango de la vagancia. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. ¡Wow! Un pueblo que había visto todo lo milagro posible del mismo cielo. Así que el que piensa que está firme, mira que no caiga. Primera de Corintios 10, versículos 7 al 12. Todo esto lo dijo Pablo poniendo como ejemplo para que la gente de Corintios, que eran bien malcriados, entendiera el ejemplo. O sea, no se crean la gran Coca-Cola, ustedes también se pueden decular ahí, ¿eh? Se pueden deslizar al fango de la vagancia. No entienda mal, por favor. Pablo no habla aquí acerca de caer de Cristo. Él habla de una caída de diligencia. Él advierte en 2 de Pedro 3:17, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No le están hablando a impíos. No le están hablando a gente que no se congrega. Le están hablando a gente que estaba en la iglesia, que era líder en la iglesia, que estaba congregándose de manera habitual. Gente que había confesado a Cristo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 9:7, si no golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Recuerden que Pablo conocía su aguijón. Él estaba consciente. Y aquí él dice, si yo no golpeo mi cuerpo, eso quiere decir, si yo no someto mi cuerpo, si yo no humillo mi cuerpo para que sirva, para que haga lo que tenga que hacer, no vaya a ser que yo también sea eliminado. La vida entera de Pablo, señores, se trataba de dar fruto. Esa era su meta. Y él habla aquí como uno debe de temer al alejarse de la firmeza que debemos tener en Cristo. Y para ir cerrando, quiero llevarte a esto, como ahorita hablaba Lía en la administración, ella no sabe lo que yo iba a predicar, cómo la ley de la naturaleza ilustra la ley del Espíritu.
Todas las plantas y los animales son creados por Dios. Y sus ciclos de vida reflejan todas las leyes universales de la naturaleza. Pablo escribe en Romanos 1, versículo 19 al 20, porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto por medio de las cosas hechas. Esos son los animales y las plantas. Y nosotros estamos por encima de la creación. Somos su obra maestra. ¿Qué es lo que tú estás manifestando? Verdaderamente Jesús nos dice en Mateo, miremos las flores, los pájaros, los bueyes, las ovejas, las hormigas, la semilla, porque podemos encontrar lecciones en todos ellos. Y aquí te voy a dejar solo 3 verdades espirituales que se encuentran en la naturaleza. Aplíquesela. Se lo dice una que hasta las matas artificiales se le mueren. Número 1, el descuido causa deterioro. Lo que usted no utiliza, lo va a perder. La traducción aplatanada es que usted tiene que ejercitar constantemente todas sus facultades espirituales si usted quiere decir que tiene una vida espiritual. ¿Cuál fue el verbo? Constantemente. El adverbio. Usted no puede ir a la iglesia los domingos y esperar chupar, absorber suficiente vida de este servicio para que te rinda la semana entera. Es imposible. Tú debes tener tu propio caminar con Dios. Número 2, el descuido puede ser causado por fatigas de la lucha del caminar cristiano. Sí. El ser cristiano te puede fatigar. En este momento hay muchas almas preciosas para Dios que están cansadas. Han sido desgastados por sus batallas físicas y espirituales, aguantando un bombardeo constante de problemas y de penas. Y renuncian, y se lo voy a decir de la forma más llana posible, así mismo lo dicen, yo estoy renunciando no a Jesús, sino a esa lucha porque a mí no me corresponde. Yo no me voy a alejar de Jesús. Esa es la mentirita que el diablo le hace creer. Inmediatamente usted se desconecta de la vid, ya usted no va en pos de Jesús. Ya usted va en pos de lo suyo personal, de su egolatría, de su creencia personal, de lo que son sus principios que usted ha formado. Ellos están cansados del estrés, la fatiga de la pelea y ya no quieren ser tan intensos en su caminar, solamente quieren escapar. Yo me quedo en mi casa, yo lo veo por YouTube, yo lo veo cuando lo suban, yo lo veo. Yo necesito, hay un día que tengo que descansar, yo soy una gente que trabaja mucho, yo necesito descansar un día. Duermas en su laureles, como decía ahorita la palabra. Mi querido primo David, los salmos, de algunos de los salmos, él está en sus luchas. Si usted lee los salmos, usted se da cuenta que David respira jartancia. Mucha jartancia. Yo me imagino las expresiones faciales de los salmos. Él estaba cansado hasta el alma, él estaba dolido, él estaba asediado de la lucha, de la persecución, de los problemas, del desorden, de la balsa de loco que le tocaron adentro de esa cueva. Él estaba loco ya, loco por desgaritarse de ahí, para tener paz. Y hay un salmo que dice, mi corazón está dolido dentro de mí. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Y usted canta como alas de paloma y no sabe lo que David estaba diciendo. Como alas de paloma, como alas de querubes. Claro. Y usted sabe que lo que quería con las alas era desgaritarse y dejar el blanco. Me tienen harto ya.
No ponga la querella que yo vuelvo. Señores, Salmo 55, 4, 8, para los que quieren saber cuál era. Usted se cree, o sea, usted no es el primero. Deje de creerse protagonista de esta película. Que todos vamos a pasar situaciones, todos estamos pasando situaciones. Ahora mismo yo creo que el cuerpo de Cristo, con toda honestidad, está en retirada. Hay muchos generales en Dios, mucha gente de ministerio, gente con mantos poderosos que está de retirada queriendo salirse de la batalla completamente. Déjenme en paz en mi casa y no doy un golpe más. Y decidió, basta ya. Yo no voy a dejar a Jesús, pero yo me voy a buscar una forma más fácil. Yo no voy a dejar a Jesús, yo me voy a buscar un trabajito y yo seguiré yendo a la iglesia y todo chilling. Yo no voy a dejar a Jesús y yo por ahí me pongo a dar una clase de lo que sea y por lo menos yo me sostengo. Y tengo mi relación con Dios en mi casa. Esa mentira, mira, arrolladora. Y como David, muchos de nosotros añoramos ese escape cuando estamos pasando por tiempos de temor y de fatiga. Todos hemos pasado por ahí. Nosotros quisiéramos escabullirnos en algún lugar que esté lejos de la gente. Oye, llévenme a Marte, a Plutón me pueden llevar. Lejos de los problemas, de la batalla, de la lucha, de la guerra espiritual, de todo eso. Sáquenme de aquí, donde las cosas estén calladas, estén pacíficas. Yo no tenga que bregar con gente. ¿Le suena familiar a alguien? Yo estoy hablando sola aquí. Y algunos lo hacen peor, pero es más común. Lo que hacen es que se vuelven para adentro. No, para adentro. Entonces se entumecen viendo televisión, redes sociales, llevando los cartones de la vida ajena. Y viven en un desánimo constante, a punto de rendirse en la batalla, en vez de confiar en que Dios te va a ayudar de nuevo a atravesarla. Porque como dijimos más temprano, Él no falla, Él no miente, Él no tiene sombra de variación. No es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Entonces, precisamente en estos tiempos de lucha que encontramos la siguiente ley y la última en la naturaleza, que el descuido paraliza todo el desarrollo espiritual. El descuido paraliza todo el desarrollo espiritual. Pastora, ¿por qué estoy estancada? Ahí está tu respuesta. Pastora, ¿y por qué no sucede nada? Ahí está tu respuesta. Hay un descuido. Pastora, pero yo dejé de escuchar la voz de Dios. Hay un descuido. Si usted descuida las plantas, a los animales, privándolos de agua y de alimento, lo único que tú puedes esperar es que se mueran. Es el fin. Salomón, mi sobrino Salomón, describe esto cuando habla en Proverbios 24, versículos 30 al 34. Y quiero que vaya conmigo. Proverbios 24, versículos 30 al 34. Dice, pasé junto al campo del hombre. Ustedes saben que Salomón era bastante poético. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la villa del hombre falto de entendimiento, y vi que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto la tierra, y la cerca de piedra ya estaba derribada. Miré y lo medité en mi corazón, lo vi y aprendí la lección. Un poco de sueño, dormitar otro poco y otro poco, descansar mano sobre mano, así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Poético. Nadie es más difícil de despertar que un cristiano tibio que ha sido tirado hacia abajo por su descuido. Es mejor traer un nuevo creyente que coger un cristiano que se entibió, que se descuidó de su oficio diario de comunión para volverlo a resucitar. Porque el que viene de afuera viene con inocencia. El que hay que resucitar te va a poner todos los peros posibles y anda buscando un culpable de su tibieza. Un cristiano que persigue la paz a toda costa, la seguridad a toda costa y meramente depende
o dice que la salvación paga un precio espiritual muy alto, solamente le queda fuñirse. No tiene mucha salida. Entonces, ¿cómo tú puedes evitar alejarte de Cristo y descuidar esa salvación tan grande que decía Pablo? Y Pablo también nos dice en Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, no con la misma cuando tú viniste al principio, tibieza, para tú salir de tu vagancia espiritual, para tú salir de tu pereza espiritual y de tu descuido, Pablo dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreo 2:1. Y también dice en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Pónmelo, exacto, gracias. ¿Tú la tienes en TLA? Ponme el versículo completo en TLA. Exacto. Hagan la prueba. Me imagino la cara de Pablo. Hagan la prueba a ver si la pasa. Claro, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Ponchao. Reprobado, dice aquí en la Reina Valera. O sea, si no hayas a Cristo en ti, si tú no encuentras la fe, es que tú fuiste reprobado. Reprobado. En otra carta, Pablo dice que procuremos ser hallados aprobados. Y aquí me está diciendo que si yo me examino y no encuentro a Cristo en mí, yo fui reprobada. Y Pablo no está diciendo, como amantes de Cristo, pruébense a sí mismos. Tome un inventario espiritual, aprende lo suficiente acerca de tu caminar con Jesús. Eso es lo que tú tienes que hacer. Un inventario espiritual de tus disciplinas. Para saber, no solamente saber de que tú eres amado por Él, que fuiste salvado por Él, de que hubo un precio de cruz, sino de que Él no se ha alejado de ti. De que su mano no se ha cortado de ti, de que tú eres redimido, eso no ha variado. Y pregúntate, ¿cómo es tu comunión con Cristo? ¿Cómo tú pretendes estar firme sin comunión? ¿Estás protegiendo tú tu firmeza a toda costa con diligencia, como me dice el versículo, con más diligencia? ¿En quién te estás apoyando tú en los tiempos difíciles? ¿Cómo estás manejando tú los tiempos malos que dice la palabra? Por eso, si vamos al libro de Santiago, vemos que dice, como olas, porque somos fluctuantes. Porque hoy yo estoy firme, mañana me dejé llevar, que me soplaron duro, me hablaron duro, me ignoraron, no me miraron. Y como yo soy un cristiano fluctuante, no soy un cristiano firme, cualquier viento me lleva. Y el llamado de hoy es a mantenerte firme. El llamado de hoy es a que tú puedas analizar en qué condición estás espiritualmente para que veas con diligencia cómo volver a estar firme. Porque las cosas no se van a poner mejor, ni para los de afuera de la iglesia, ni para los que estamos dentro. Por lo tanto, nuestro trabajo tiene que hacerlo nosotros, tenemos que hacerlo nosotros mismos todos los días y de manera diligente para que cuando los días se pongan peores, nosotros poder decir realmente que servimos a Cristo con nuestro ejemplo. Que cuando la moda del cristianismo light que hay ahora, que ya estuvo al principio de los años 2000, cuando vuelva, lo encuentren a ustedes firmes. Que cuando esa persona que tú le predicaste hace 1 año, 2 años, 5 años, te encuentre, diga, wow, pero tú sí has crecido, tú sí has cambiado. Seguimos aquí. Yo te prediqué, yo te hablé, yo sigo aquí.
Sin Cristo yo no soy nadie. Seguimos aquí. Pero eso es lo que las personas que están a tu alrededor pueden decir. ¿Qué es lo que tú reflejas de las buenas nuevas de Cristo? Sin hablar. ¿Qué la gente está viendo en ti sin tú abrir la boca? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cuáles son tus gestos? ¿De qué manera te estás conduciendo a nivel de justicia para que la gente sepa que Cristo mora en ti? Yo oro en este día para que el carácter de Cristo sea reflejado en cada uno de nosotros. Para que el carácter de Cristo que nos está llevando día a día a su perfección del varón y estatura del varón perfecto sea perenne en nosotros. Que esa perfección que Él soñó para nosotros, cada día podamos dar un paso en pos de. Que podamos ser conscientes de salir del estancamiento en el que hemos estado por mucho tiempo, en la comodidad que hemos estado, porque no hemos sido llamados a comodidad. Hemos sido llamados a extendernos, a proseguir al blanco, al llamamiento perfecto de Cristo Jesús. Y sentados en vagancia, sentados en pereza, sentados en lamento, sentados en queja, no estamos caminando en pos de Él. Yo oro para que en el momento que tú decidas hacerte tu evaluación espiritual, la honestidad prime en tu vida. Que como dice la palabra, no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Eso es ego espiritual. Que no te creas más grande que nadie. Que no entiendas que por el tiempo que tienes sirviéndole al Señor o creyendo en el Señor, tú eres más que nadie. Que puedas evaluar cada área de tu vida a la luz de Cristo. Que su luz admirable te pueda alumbrar y pueda mostrarte cuáles son esas áreas que todavía necesitan trabajarse. Que son las áreas que te deslizan al fango y te hacen caer una y otra vez. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.